Bueno, para este tema del anestesiólogo tenemos hoy a un invitado muy especial. Él es el doctor Freddy Rodríguez León, médico especialista en anestesiología y reanimación. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, director médico de la clínica INO en Colombia y tiene más de 12 años en experiencia de manejo de pacientes críticos y de alta complejidad, así como 10 años en experiencia de manejo de pacientes para cirugía plástica, estética y reconstructiva. Así que creo que es el invitado perfecto para hablar de los diferentes tipos de anestesia. Doctor Freddy, bienvenido al programa. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Carolina. Buenas tardes, Camila. Gracias por la invitación y gracias por invitarme, valga la redundancia, a resolver estas dudas que son muy frecuentes entre nuestros pacientes. Bueno, pues doctor, yo medianamente explicaba sobre la anestesia, porque uno a veces dice, oiga, qué miedo someterme a una anestesia general. A la gente le da mucho miedo la anestesia. Yo quisiera, doctor, que empezáramos a hablar sobre exactamente qué tipos de anestesia existen. Bueno, Camila, la verdad es un temor frecuente, es un temor muy común dentro del grupo de pacientes al que nos enfrentamos a diario. Digamos que en grosso modo existen varios tipos de anestesia. La gente tiende a confundir la anestesiología con el uso de anestésicos locales. Una cosa es cuando tú vas donde el odontólogo y te coloca un poco de anestesia local que sirve para adormecer o eliminar la percepción de dolor de una zona pequeña en la encía o en una pieza dental. La anestesiología o los tipos de anestesia a grosso modo son la anestesia local, que es esa que te describí anteriormente. Existe otro tipo que es la anestesia regional, donde podemos tener bloqueos de nervios periféricos. Hoy en día se realizan guiados por ecografía, o podemos tener estos bloqueos del neuroeje, lo que la gente comúnmente conoce como la raquídea o la peridural, que son los tipos de anestesia que se colocan o que se usan frecuentemente en pacientes obstétricas cuando la paciente va a tener un parto o cuando hay una cesárea. Y el otro tipo de anestesia, digamos, el otro grupo grande es la anestesia general. Dentro de la anestesia general tenemos diferentes tipos de anestesia también. Puede darse inhalada, que es con gases. Puede usarse anestesia balanceada, donde usamos medicamentos endovenosos y también usamos gases. Y hoy en día hay una técnica anestésica que viene tomando mucha fuerza su uso, por lo que es una técnica muy segura que nos permite tener el paciente en un plano muy acertado, muy correcto, muy seguro, que se conoce como anestesia tipo TIVA o anestesia endovenosa total. Doctor, si uno le tiene miedo a esa anestesia total o a esa anestesia general, uno o el paciente podría elegir otro tipo de anestesia o la mayoría de procedimientos que están indicados con anestesia general tienen que tener ese tipo de anestesia. Hola, Camila, buenas tardes. Mira, la técnica anestésica se escoge siempre en la valoración preanestésica con el paciente. Idealmente esta valoración se debe realizar varios días antes de realizarse el procedimiento propuesto. En esta valoración nosotros revisamos los antecedentes del paciente, revisamos qué riesgos son característicos del tipo de paciente o del procedimiento que se va a realizar, y nosotros como médicos brindamos una asesoría o damos una recomendación de cuál es el tipo de anestesia más segura. Obviamente, en algunos casos, sobre todo en pacientes sanos, el paciente puede solicitar algún tipo de técnica, pero muchas veces digamos que es una negociación entre el médico y el paciente para lograr el procedimiento más seguro y la técnica más cómoda para el paciente. Por anestesiología, doctor, yo quisiera que aquellas personas que todavía no han tenido su valoración y quieren guiarse y saber para cuándo la tengan, ustedes como médicos, ¿qué le preguntan a uno? Bueno, básicamente la consulta preanestésica es una consulta en la que queremos un acercamiento con el paciente, conocer cuáles son sus antecedentes de importancia. En ese punto examinamos que el paciente haya tenido eventos anestésicos previos, qué tipos de cirugía se ha realizado en el pasado, qué patologías tiene el paciente para saber o para ir haciendo la planeación de cómo va a ser el acto anestésico. También se le pregunta a los pacientes por qué tipo de medicamentos. No es lo mismo una anestesia para un paciente que tenga un antecedente de hipertensión, de diabetes o de hipotiroidismo que una anestesia para un paciente sano. Digamos que esa es la primera parte de la valoración preanestésica, es una parte muy importante y son los antecedentes personales. También se indaga por los antecedentes familiares.
qué enfermedades familiares pueden interferir o pueden agregarle riesgo al procedimiento, pues después de indagar esos antecedentes se hace un examen físico completo donde se revisa el corazón, los pulmones del paciente, se indaga por su estado físico, si hace o no ejercicio, si se cuida, se talla, se pesa. Y se hace un examen especializado de la vía aérea. Debemos recordar que cuando un paciente va a anestesia general, por ejemplo, o cuando va a una anestesia regional, el anestesiólogo debe tener conocimiento de cómo es la vía aérea, si el paciente puede respirar adecuadamente, si el paciente ronca, dormido, si el paciente se le va a poder colocar la máscara o el instrumento de ventilación de una manera fácil, o si se van a necesitar instrumentos mucho más tecnológicos o mucho más avanzados para acceder a la vía aérea. Básicamente, ese es el segundo paso en la valoración preanestésica. Y por último, verificamos los exámenes. Es muy importante, Carolina, mirar el cuadro hemático del paciente, que el paciente no esté anémico, que no tenga las plaquetas bajas que nos ayudan con todo el tema de la cicatrización, que estén bien los leucocitos, que no haya infecciones activas, que estén funcionando bien los riñones, el hígado, etcétera, etcétera. Digamos que con estos exámenes de rutina que se le piden al paciente, a veces un electrocardiograma y una placa de tórax, podemos saber si el paciente está o no en condiciones de ir de manera segura a un acto anestésico. Y por último, digamos que el cuarto punto es darle las recomendaciones al paciente en cuanto al ayuno, qué debe comer, hasta qué hora puede comer y cómo debe venir y a qué hora debe llegar a la clínica. Son recomendaciones generales para mantener el procedimiento seguro de principio a fin. Doctor, y ahí me surge una duda. ¿Hay algún requerimiento en cuanto a la edad? ¿Hay una edad mínima y de pronto una máxima aplicar anestesia, o generalmente se puede hacer con cualquier persona que cumpla con esos requerimientos que usted acaba de decir? Sí, nosotros debemos tener planes anestésicos para pacientes de cualquier edad. Debemos recordar que los anestesiólogos en Colombia nos enfrentamos a pacientes, incluso bebés recién nacidos de manera prematura. Muchas veces deben ser intervenidos cuando tienen alteraciones estructurales cardíacas o cuando nacen con alteraciones del tubo digestivo. Estos pacientes se pasan de inmediato a cirugía, son niños pretérminos. Y también está el otro extremo, los pacientes de avanzada edad, de la tercera edad. Cada día vemos que la expectativa de vida en los países desarrollados, Colombia no es la excepción, que vamos en vía de desarrollo, es mayor la expectativa de vida. Entonces, en un turno de un anestesiólogo que esté en cualquier hospital de la ciudad o del país, se va a enfrentar a cualquiera de estos pacientes. Yo, en mi caso particular, he tenido pacientes desde neonatos hasta, creo que la paciente con mayor edad que he tenido es una paciente de 102 años que tuve una vez hace unos cuantos años. Pero para cada paciente y para cada condición y para cada grupo de características y enfermedades de base, debemos tener un plan anestésico para llevar al paciente de manera segura a la intervención quirúrgica propuesta. Mire, doctor Freddy, nos pregunta un oyente y me parece buenísima esta pregunta. ¿Qué pasa si el paciente hace caso omiso a lo de ir en ayunas a una cirugía? Tengo entendida que la vida corre peligro. Bueno, mira, antes de responder esa pregunta, que me parece una excelente pregunta, quiero decirles que los anestesiólogos, no solo en Colombia, a nivel mundial, cargamos con esta fama de que los procedimientos anestésicos son peligrosos. Y esto básicamente ocurre porque hace muy poco tiempo, me refiero a hace 20 o 30 años atrás, nuestra especialidad no estaba adecuadamente regulada. Me explico. En el mundo, los que daban la anestesia no eran ni siquiera médicos. A veces eran monjas, curas, personal no idóneo y no capacitado. Incluso si tú revisas la literatura y la historia, hasta 1991, con la ley sexta en Colombia, se pudo reglamentar nuestra especialidad. Entonces, no solo eso, el personal no capacitado, sino que no había monitoría, no había máquinas, no había tecnologías, y los medicamentos realmente eran medicamentos que eran muy tóxicos con el cuerpo. Entonces, nosotros venimos arrastrando esta fama, arrastrando o digamos estos antecedentes, pero quiero dejarle a las personas que nos escuchan muy claro, y es que hoy en día los actos anestésicos son muy seguros. Hay equipos de última generación, hay medicamentos de rápida eliminación, los riesgos la reducción de los riesgos perioperatorios es marcada. Entonces, lo primero es que un procedimiento es peligroso cuando no lo realiza un médico
con la capacitación o legalmente graduado en Colombia y con la especialidad que debe ser de 3 a 4 años. O sea, es un médico especialista. Lo segundo es que y para responder a tu pregunta, es que la recomendación del ayuno es muy importante porque es uno de los riesgos más importantes que debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un acto anestésico, ya que el paciente puede devolver el contenido que está en la cámara gástrica y este contenido puede irse a las vías respiratorias. Es lo que conocemos en el argot médico como una broncoaspiración. Las broncoaspiraciones son muy peligrosas, pueden llevar a un paciente desde a la unidad de cuidado intensivo por no hacer caso o hacer caso omiso de la recomendación del ayuno hasta la muerte, ¿no? Podemos tener neumonías por aspiración del líquido gástrico y el paciente puede incluso fallecer. Esa es una recomendación que muchas veces creemos que es trivial y que podemos pasar por alto, pero realmente es prácticamente una de las recomendaciones más importantes a tener en cuenta antes de un procedimiento. Cuando ustedes dicen en ayunas no agua, no tinto, no nada, o se puede comer algo o tomar algo uno ahí ligerito. Sí, Carolina, muy buena pregunta, porque las guías vienen cambiando. Digamos que la medicina, como todo en la vida, digamos, es dinámica, ¿no? Las recomendaciones van cambiando. Anteriormente hablábamos de que los ayunos debían ser de 8 horas o más. Hoy en día encontramos guías y países que están hablando de que los ayunos deben ser un poco más cortos. El ayuno depende no solo del tipo de paciente, sino del alimento que consumas. O sea, no es lo mismo el ayuno de un niño a un paciente adulto, a un paciente anciano de tercera edad. Tampoco es lo mismo el ayuno de agua, de una bebida carbonatada, de un sólido, de una bebida o de un alimento blando. ¿A qué me refiero? Todo esto tiene que ver con la velocidad del vaciamiento gástrico. Los niños y las personas jóvenes tienen una movilidad más rápida del estómago, por decirlo así, un peristaltismo más rápido. Entonces ellos pueden vaciar de una mejor manera su estómago y hacerlo en menor tiempo. Hoy en día estamos hablando de que el ayuno de sólidos debe ser de más o menos unas 6 horas. Y ya se está hablando de que el ayuno de líquidos, ojo, líquidos claros. Hablo de agua, de líquidos claros, no café, no Coca-Cola. Los pacientes muchas veces confunden. Uno le dice, puedes tomar líquidos. El paciente viene tomándose un café y de paso se toma unas galletas. Eso es un ayuno que no está completo. Entonces el ayuno de sólidos, digámoslo para que quede resuelta la pregunta, el ayuno de sólidos debe ser más o menos de 6 horas y el ayuno de líquidos debe ser de más o menos 4 horas. Doctor, le quiero preguntar por la anestesia general. La gente le tiene pavor a la anestesia general y le dicen a uno, ¡oh! ¿Se va a someter a otra anestesia general? No, qué peligro. Doctor, díganos, porque es que yo sí quiero saber si uno tiene que entrar con miedo o no al quirófano. Mira, como te decía anteriormente, el tema tiene mucho que ver con antecedentes. Aún encontramos nuestros abuelos, nuestros padres que nos dicen, hombre, yo encontré, no sé si han escuchado alguna vez la frase de que se pasaron de anestesia, dicen algunas personas para hablar cuando hay una complicación en el quirófano. Realmente yo quiero dejar un mensaje muy claro. La anestesiología es una ciencia que ha avanzado, digamos que de las especialidades médicas creo que es la que con más fuerza avanza en los últimos años. Hoy en día ir a un procedimiento quirúrgico, tengan confianza en su anestesiólogo, sigan las recomendaciones. Es muy seguro. Cuando el paciente va, sigue las recomendaciones, lo valora un anestesiólogo formado realmente. Cuando el paciente cumple su ayuno, cuando el paciente le habla al anestesiólogo de sus alergias de manera previa, cuando el paciente va a su valoración y el anestesiólogo lo revisa, lo aborda de manera correcta, los procedimientos son muy seguros. Muy seguros. Digamos que yo siempre le digo a mis pacientes cuando me preguntan por la seguridad de un acto anestésico, que les digo, mire, es más riesgoso montarse en un avión de aquí a Cartagena. Es más riesgoso tomar un Uber de aquí a un centro comercial en Bogotá. El acto anestésico es muy seguro y cada día las sociedades científicas y los médicos trabajamos con equipos, con tecnologías, con medicamentos, con monitoría para que esto sea aún más seguro. Hoy en día hablamos de que en los países como el nuestro, las tasas de complicaciones por anestesiología, por un acto anestésico van de 1 o 2 casos en casi 200,000. Pero estamos hablando de que en ese grupo se evalúan desde niños muy pequeños hasta personas de la tercera
da con enfermedades y con comorbilidades muy importantes. Entonces, cuando hablamos de 1 o 2 casos en 200.000 personas, estamos hablando de que es un acto realmente muy seguro. Esto es Salud y Algo Más y estamos hablando sobre la anestesia con el anestesiólogo Freddy Rodríguez. Doctor, ya hablamos un poco de la anestesia general, quiero que hablemos ahora de la anestesia local. Usted me va a decir que yo estoy loca, pero le voy a preguntar algo a ver si esto sucede o se me vino a mí a la cabeza. Doctor, ¿qué pasa si a uno no le coge la anestesia? Bueno, Carolina, muy buena pregunta. Digamos que no es, como te decía al principio, no sería anestesia local, en este caso sería anestesia regional. Puede ocurrir eso con la anestesia local y con la anestesia regional. Normalmente la anestesia debe cogerle, como dijiste tú, el verbo que usaste es cogerle, o debe hacer efecto en cualquier paciente. Por lo general, cuando encontramos que un paciente no se bloquea o no tiene el efecto del anestésico, pueden pasar varias cosas. Puede ser, primero, la aplicación. El medicamento puede estar vencido, es una posibilidad. Segundo, durante también la aplicación, el medicamento puede colocarse o puede administrarse en la zona donde no debe. Por ejemplo, cuando hablamos de anestesia regional y queremos ir con el ecógrafo directamente hacia un nervio específico que inerva una zona del cuerpo, y el anestésico no llega a tocar ese nervio o no llega a bañar la raíz nerviosa de una manera suficiente para producir este bloqueo. Básicamente, cuando encontramos este tipo nos enfrentamos a este tipo de problemas, por lo general es mala administración. Los anestesiólogos lo que hacemos es o repetimos la dosis, verificamos que todo esté bien y pues nos aseguramos de que el espacio o el sitio que queremos bloquear sea el correcto. Mira, doctor, nos pregunta un oyente, he tenido varias cirugías por salud bajo anestesia general. ¿Puede producir esta anestesia ansiedad o depresión? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, hoy en día, como te decía, los medicamentos que usamos son de acción rápida y de eliminación rápida. ¿A qué me refiero? A que tú, cuando vas a un procedimiento y usamos, por ejemplo, los medicamentos con los que te duermen y te mantienen anestesiado en el quirófano durante las horas que necesita el cirujano, estos medicamentos se eliminan rápidamente, ya sea por vía inhalada, por vía respiratoria o por la sangre. Pueden eliminarse, se pueden conjugar o se pueden volver moléculas inactivas en el hígado, por ejemplo, y pueden ser eliminados por las heces o por la orina. Hoy en día, con los medicamentos que poseemos en el arsenal médico, esto es muy raro que ocurra. Los pacientes, digamos que si tú haces incluso mediciones de trazas de los tóxicos o de los metabolitos que estos medicamentos generan en tu cuerpo, vas a encontrar que en la hora 6, hora 12, hora 10, prácticamente has eliminado todos los medicamentos y lo que vas a encontrar son de pronto los analgésicos que te dejan en el posoperatorio. Existen muchos mitos. Los pacientes muchas veces le culpan al acto anestésico de cualquier otro tipo de cosa. Recordemos que los pacientes, cuando se enfrentan a una cirugía, por lo general, a veces no son solo cirugías que el paciente se quiere realizar, a veces son cirugías que vienen de la mano de un proceso complicado, a veces son enfermedades que se vuelven crónicas, y los pacientes no solo se enferman del cuerpo físicamente, sino a veces también un poco mentalmente. Es por eso que los pacientes, o es por eso que hoy en día tratamos las enfermedades de manera multidisciplinaria. O sea, uno tiene que ir a un procedimiento con un buen equipo médico, un buen cirujano, un buen anestesiólogo, a veces un buen psiquiatra que nos acompañe, un equipo de psicología, porque los pacientes, sí es cierto que pueden entrar en depresión, y eso está estadísticamente comprobado, por ejemplo, en las maternas. La depresión postparto, creo que todos la hemos escuchado, pero es un diagnóstico que aparece, haya o no anestesia. Pero de pronto el paciente te va a decir a ti que fue por el acto anestésico. También puede ocurrir la depresión postparto cuando el parto se da por cesárea, donde el paciente requiere un bloqueo anestésico para su intervención quirúrgica. Pero hoy en día, como te decía inicialmente, los pacientes pueden ir de manera muy tranquila a su procedimiento porque los medicamentos son muy seguros y día a día venimos renovando el arsenal terapéutico para que estos efectos secundarios sean muy cercanos a cero. Doctor, antes de despedirlo le quiero preguntar, ¿por qué uno se levanta tan incómodo y tan maluco de la anestesia? Por lo menos a mí cuando me han anestesiado me da como que se me desencaja la mandíbula. Cami, ¿a usted qué le pasa? ¿No le da duro también?
duro, cuando me despierto empiezo a ver como verde, como que uno se despierta muy desconcertado, sí, siempre es duro. ¿Por qué, doctor? Totalmente cierto. Y depende, Carolina y Camila, también del tipo de procedimiento al que te enfrentes. O sea, si el procedimiento es menor, en un área muy limitada, el procedimiento es de corta duración, estos efectos secundarios pueden ser menores. Cuando el procedimiento es más grande, cuando el paciente está más de 8 o 10 horas en el quirófano, bajo anestesia, pues el efecto residual de los anestésicos, de los relajantes musculares, de los hipnóticos y de los gases puede ser un poco harto. Puede ser un poco difícil y puede ser un poco, digamos, la recuperación un poco tediosa. El paciente se levanta con mucho frío porque pues el cerebro también se apaga y los núcleos de la termorregulación corporal se apagan un poco también con el cerebro mientras estás dormida, está en un estado basal en donde no pueden cumplir de manera adecuada sus funciones, que son calentar el cuerpo, por ejemplo. Entonces nos enfrentamos muy frecuentemente a pacientes con escalofrío, por ejemplo, en el posoperatorio. Los medicamentos que usamos, los hipnóticos, también producen cierto mareo. Hay pacientes que por susceptibilidad genética y pueden despertar con náuseas y vómito posoperatorio. Lo que me decías ahorita de despertarte con dolor en la mandíbula a veces tiene que ver mucho con el acceso a la vía aérea, la apertura oral, las estructuras que están alrededor de la vía aérea donde colocamos lo que llamamos el tubito. ¿Se acuerda que en la pandemia hablábamos mucho de que intubaron un paciente? Entonces, en la anestesia general los pacientes van intubados o con máscaras o con un dispositivo de vía aérea. Normalmente para colocarlo hay que abrir la boca y situarlo en una zona interna, digamos, detrás de la lengua, y no todos los pacientes tienen características que permiten de manera fácil acceder a esa vía aérea. Es por eso que a veces nos despertamos, nos pasa de todo, nos pasa desde el paciente que se levanta con una ligera molestia, como si quisiera darle gripa, como que una sensación de malestar al tragar, o nos ha pasado que el paciente puede despertarse y eso ocurre cuando no existe la suficiente preparación o cuando tenemos un paciente con una vía aérea muy difícil, con una pieza dental, por ejemplo, dañadita. Esto puede ocurrir. Incluso está consignado en los consentimientos informados que el paciente se le explican y firma antes de ir a cirugía. Pero digamos que lo importante es que el paciente en todo tiempo esté seguro, que se pueda acceder a la vía aérea, que se pueda ventilar, que se pueda manejar. Y estas son complicaciones, por llamarlas así, que ceden o que desaparecen 10, 12, 24 horas después. El paciente va a estar en perfectas condiciones. Doctor Freddy Rodríguez, le quiero agradecer por haber estado con nosotros en el programa. Díganos dónde lo pueden contactar los oyentes, dónde lo pueden seguir, dónde pueden ubicar su clínica. Carolina, gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer acompañarlos y esclarecer este tipo de dudas que tenemos todos, porque nosotros también a veces somos pacientes, no solo estamos de este lado, a veces también pasamos al otro lado. Ojalá se repita. Yo soy el director médico de la clínica INO Colombia, es una clínica que tiene más de 10 años en la ciudad de Bogotá, estamos en la 127A con séptima al norte de Bogotá. Estamos especializados en cirugía plástica, estética reconstructiva, tenemos servicios de otorrinolaringología, cirugía plástica facial. Mi consultorio está aquí en el 5º piso y pues están las puertas abiertas para cualquier persona que nos quiera contactar.